En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Como siempre es un honor estar con ustedes, gracias por la atención que nos dispensan. Nuestro invitado aparte anoche es el abogado Oscar García, es el presidente de COPEI en el Estado Falcón, es diputado al Consejo Legislativo del Estado Falcón. Bienvenido, Oscar, una vez más a Punto Fijo de Opinión a Falconía. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Henry. Un saludo y un gusto estar aquí compartiendo contigo una vez más en este prestigioso programa. Sí, Oscar, ¿cómo evalúas el momento actual de la política venezolana? ¿En qué posición está COPEI actualmente? Bueno, y antes de hacer primero esa evaluación, yo quisiera hacerme solidario una vez más con el pueblo de Venezuela, que está pasando un momento difícil. Bueno, estos días lo ha venido pasando, pero se ha acrecentado. El tema del combustible, la gasolina, ha creado un caos permanente, por lo menos lo que hemos visto aquí en el estado Falcón, donde por cierto tenemos las refinerías asentadas y vemos que aquí en Punto Fijo el caos está generalizado, las bombas internacionales, múltiples de colas y no hay gasolina, la gente esperando, pues entonces a todo esto nos ha conllevado a que la gente pase trabajo para conseguir combustible, sin hablar que no le alcanza el dinero, sin hablar del tema de la comida, el tema del agua, el tema de los servicios públicos, bueno, y todos los temas que parecemos todos los venezolanos en el actual momento. Entonces quisiera empezar haciéndome solidario una vez más con el pueblo del estado Falcón. Y bueno, y decirles que seguimos en pie de lucha tratando de ver cómo buscamos la Venezuela posible. Para resolver eso sería con un nuevo gobierno en Venezuela, es la única manera de resolver eso. Sin duda alguna. Okay. Sí, sin duda alguna, porque pareciera que ya no hay interés de las partes gubernamental, sobre todo, que son los protagonistas de buscar un gran entendimiento nacional para que se solucione este tema. Bueno, la única opción que nos está quedando es un cambio de gobierno, donde todos tenemos que alistarnos sin un tipo de complejo a ver cómo derrotamos por la vía electoral democrática y pacífica en el año 2024 a este gobierno que ha sido incapaz, indolente y que tiene a la gente sufriendo en los actuales momentos. Por eso te pregunto. Entonces la pregunta es... Bueno, porque recientemente estoy aquí al amigo Juan Carlos Alvarado. Juan Carlos Alvarado, y él me decía, bueno, que él tenía puestas sus esperanzas en que la Comisión Nacional de Primarias le diera la oportunidad de participar en la primaria. ¿Cuál es la posición correcto, de la COPEI? posición de COPEI es la misma que hace días atrás la manifestó el secretario general del partido, que es nuestro abanderado a la presidencia de la República, el joven Juan Carlos Alvarado, que está recorriéndose el país, está visitando todos los estados, pero sobre todo está presentando un planteamiento y una propuesta de país. El plan Venezuela Cambia, la Venezuela Posible, bueno, es un estudio que se hizo consultando las bases, los gremios, los sectores económicos del país, y COPEI en las próximas horas, en los próximos días en la ciudad de Caracas va a presentar oficialmente su propuesta de gobierno hacia el pueblo de Venezuela, porque ya a la gente hay que hablarles de solución, de planteamiento de cómo salir de esta crisis y no lamentarnos tanto, no quejarnos tanto, sino que plantear la posible solución para que cuando llegue el momento se construya una candidatura única, que haya un abanderado o abanderada que de una otra manera represente el sentimiento venezolano para derrotar a Nicolás Maduro. Bueno, en ese sentido COPEI hará un aporte significativo, no solamente con nuestras estructuras, con nuestra militancia, con nuestra dirigencia, con nuestra tarjeta, que es la tarjeta verde de la esperanza, sino también con ideas y planteamientos de la democracia cristiana hacia el nuevo gobierno que deberíamos construir entre todos para la Venezuela. Pero ya le dieron cabida a Juan Carlos como en la primaria. Bueno, hasta el día de ayer todavía estamos esperando respuesta de la comisión electoral para que COPEI ingrese a lo que tiene que ser la participación de las elecciones primarias. Sin embargo, nuestro representante Juan Carlos Alvarado ha dicho que bueno, que no vamos a parar, independientemente que nos llamen o no. Nosotros no vamos a hacer obstáculos aquí para la división, no vamos a hacer obstáculos aquí para que el gobierno siga instaurándose en el poder.
Al contrario, si no participamos en las primarias, esperemos que sí, que haya rectificación de la comisión de primaria, entremos todos los que versemos al gobierno y que de allí se construya una sola candidatura. Si eso no se lograse, bueno, nosotros el 23 de octubre, tal como lo ha dicho Juan Carlos Alvarado, bueno, esperemos que con el que resulte allí electo en esa elección de ese sector, de ese grupo de la oposición, bueno, nos podamos sentar para avanzar en la unificación y buscar la unidad superior, que es lo que tenemos que nosotros entender más allá Oscar, de pero, los pero ¿qué significa eso? Que si no le dan cabida, la CNP no le da cabida a la candidatura de Juan Carlos Alvarado, no participa, o sea, no se lanza como candidato presidencial. No, sigue avanzando, él va a seguir recorriéndose, él va a seguir... Ok, pero eso me lo dijo Juan Carlos y también me lo está diciendo tú, llevando, que el día 23 de octubre se acercará al ganador. O sea, si no le dan cabida a Juan Carlos Alvarado y a Copey, bueno, no vamos a hacer obstáculo de división, vamos a buscar entendimiento. Por eso le digo, entonces, ¿apoyarían al candidato que quede en las primarias sin participar Juan Carlos Alvarado como candidato? Bueno, eso creo que está claro y Juan Carlos lo dijo aquí. Juan Carlos se sienta, bueno, siempre y cuando la persona que resulte electa, bueno, quiera la amplitud, quiera el interés de buscar la unidad superior, bueno, ya estaremos nosotros una vez más, porque Copey ha sido protagonista en este país de la unidad superior, del entendimiento de todos los factores. Este partido Copey ha tenido grandes líderes, bueno, como Enrique Mendoza, que dirigió la Coordinadora Democrática en momentos difíciles para la política de este país, donde todo el mundo andaba entusiasmado, andaba endiosado con la figura de Hugo Rafael Chávez Frías. Bueno, nosotros a la figura de Enrique Mendoza logró aglutinar un grupo de partidos políticos y se dieron avances insignificativos. Después Ramón Guillermo Aveledo, otro demócrata cristiano cartacabal, logró construir y unificar la oposición en este país. Y bueno, y se lograron grandes alcances como el rescate de la Asamblea Nacional del 2015. Bueno, hubieron errores, bueno, ojalá que esos errores se queden en el pasado y la oposición a nivel nacional entienda que tenemos que corregir y tenemos que avanzar y organizarnos y por la vía democrática lograr los cambios que de verdad se requieren en los actuales momentos. Y en ese sentido, Copey siempre le ha hablado claro a la gente. Y nos ha costado a veces, porque hemos recibido descalificaciones, inclusive de algunos sectores de la oposición por hablarle claro al país. Pero a la final, el tiempo nos ha dado la razón y seguimos nosotros con mucha seriedad, responsabilidad, diciéndole al pueblo de Falcón, de Venezuela, que aquí está este partido que tiene 77 años, dispuesto a luchar por la unidad, pero dispuesto a luchar por el cambio político que requieren los venezolanos, pero siempre hablándolo con la verdad y siempre por el camino recto, que es el camino democrático, electoral y pacífico. Sí, yo creo que te he hecho la pregunta otras veces, ¿no? Pero hay ciertos choques también con relación a las primarias. ¿A ustedes en Copey les da igual que el acompañamiento del CNE, independientemente de cómo sea, con captahuellas, sin captahuellas, les da igual a ustedes eso? Mira, nosotros hemos dicho que, parte de decir la verdad, nosotros no podemos desconocer un órgano electoral que cuando participamos y ganamos sí es bueno, pero cuando de una otra manera tenemos alguna derrota, bueno, vamos a denunciarlo. En este sentido, la Constitución te habla y las leyes electorales te hablan, bueno, que el órgano rector de procesos electorales es el Consejo Nacional Electoral, que por cierto, allí hay dos representantes afectos a los sectores de la oposición, el vicepresidente y un miembro principal. Entonces, ¿cuál es el problema de que haya un acercamiento para que haya un apoyo técnico electoral? Y creo que ya es un hecho de que la Comisión Electoral ha cogido de que el CNE dé ese apoyo técnico, guardando algunas composturas en lo que tiene que ver la privacidad de la Comisión Electoral y podamos ir a avanzar hacia adelante. Nosotros vemos eso como positivo, nosotros vemos eso como viable, porque a estas alturas de la vida, bueno, los procesos han sido automatizados y bueno, y la presencia de unas primarias donde va a haber voto internacional y aquí en Venezuela se van a instalar varios centros de votaciones, necesitamos un sistema que de una otra manera nos genere confianza y que avancemos al resultado donde lo respetemos todos, que ese es el fin. No podemos seguir buscando excusas, tenemos que buscar el punto de encuentro, que es la construcción de la candidatura única en sana paz. Por eso que yo exhorto, lo he dicho siempre en mis programas de radio y televisión que asisto, nuestros adversarios para mí no están en algunos sectores de la oposición. Mi adversario está en la ineficiencia, en la incapacidad, en la corrupción de este gobierno y ahí es donde estoy yo enfilando todas mis baterías. Y es por ello que, bueno, que vamos a trabajar en ese sentido. Salido el 22 de octubre, bueno, hay una nueva realidad. Van a haber muchos sectores que no participaron en esa primaria, pero hay que buscar esfuerzos de gran entendimiento, de gran coalición, para construir una candidatura que represente la gran fuerza opositora en Venezuela y que en el 2024 nosotros podamos contribuir a lo que desea la mayoría de los venezolanos, que es el cambio político. Ya Venezuela está totalmente agobiada, está totalmente
cansada, este gobierno ya dio lo que tenía que dar. Un gobierno que ya lo que promete, lamentablemente, no causa efectos positivos, sino que al contrario es negativo. ¿Cuántas propuestas hemos visto nosotros, Henry, del presidente Maduro hablando de la recuperación económica? Todos los años. Entonces ya no da más, pues Sí. entonces hace falta y es necesario un cambio político, pero requiere tanto de los factores políticos como de la sociedad civil, del pueblo general, que todos seamos protagonistas Sí, en esto. entonces cerrando, vamos a hacer el corte. Cerrando, Oscar, significa, para que la gente entienda, si la Comisión Nacional de Primarias no le da cabida a COPEI y a Juan Carlos Alvarado para que participe en las primarias, no participa la candidatura de Juan Carlos Alvarado para las presidenciales, se acaba allí. No vale, sigue adelante, sigue avanzando, sigue recorriendo, sigue dando su mensaje. Porque es que también tenemos que estar claros, Henry, y hay que hablarle O sea, que iría parte del que gane la Mira, primaria si no le permiten, Henry, pero brevemente, porque vamos a hacer el corte. bueno, si no esperamos el corte, pues esto merita una explicación Bueno, bastante vamos, hacemos el corte comercial y ya continuaremos conversando con Oscar García, presidente de COPEI en Falcón, diputado del Consejo Legislativo del Estado de Falcón. Entonces, punto fijo de opinión a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos. Todo me enseñó. Mi padre reparaba cosas para todo el mundo. Era un ejemplo para mí. ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz. Siempre ayudó a todos en necesidad. A través de los años, reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas. Enseña haciéndolo. Pásala. Con ejemplo enseñó. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Con punto fijo de opinión a través de Falconía, conversando con el abogado Oscar García, presidente de COPEI en el Estado de Falcón, diputado del Consejo Legislativo del Estado de Falcón. Ahora, para que entienda la gente, si no le dan oportunidad a Juan Carlos Alvarado y a COPEI de que participen en las primarias, entonces él dice que el día 23 de octubre va a conversar con la persona electa, pero si él no le da cabida, entonces se acaba la candidatura de Juan Carlos Alvarado, o Mira, sigue y irá aparte haciendo competencia con el candidato que escoja la primaria. Esto merita una explicación bien para que no generemos ningún tipo de confusión. Como te dije al principio, COPEI siempre ha apostado a la unidad. Nosotros le estamos solicitando a la Comisión Nacional de Primarias que esas primarias no se dan solamente de un sector de la oposición, sino que al contrario, todo aquel que al verse al gobierno y que quiera participar, bueno, le den entrada y de una otra manera participe para que se construya un verdadero candidato de la unidad.
Hasta ahora, bueno, eso está ahí con un sector de la oposición participando allí. Si nos dan entrada, magnífico, participamos, no solamente a COPEI, sino a otras figuras que de una otra manera se han acercado a la comisión y también han tenido alguna traba, porque bueno, el reglamento parece que no permite que algunos partidos judicializados, algunas personas X o Y, no dejan participar. Pero ¿qué pasa, estimados amigos y compañeros? ¿Qué ha dicho Juan Carlos Alvarado, que es nuestro candidato del partido COPEI? Si no nos dejan participar, bueno, nosotros vamos a avanzar, vamos a seguir promocionando el nombre de Juan Carlos Alvarado. Y bueno, y evaluaremos nosotros el 23, si la figura que queda está en mejores condiciones, nos podemos sentar y bueno, y podemos llegar a un gran acuerdo en beneficio del pueblo de Venezuela. No en beneficio ni de partidos ni del otro partido, sino del pueblo de Venezuela buscando la unidad superior. Y eso no debería hacerlo nosotros solamente, porque es que aquí hay muchos dirigentes políticos que no van a participar también en la primaria, Henry, y eso también hay que reconocerlo. Bueno, con esas personas, el líder que quede allí, la persona que gane allí esa primaria, le toca una tarea titánica de sentarse con los que no participaron, a ver cómo se construye una sola fuerza opositora, y nosotros vamos a estar ganando en ello. Créanos que es así. Nuestro secretario nacional así lo dijo aquí en este programa, lo ratificó, lo ha hecho públicamente en los medios de comunicación a nivel nacional, y bueno, nosotros como organización política seria, responsable y organizada, bueno, lo ratificamos en estos momentos. Es decir, que bueno, que independientemente que Juan Carlos avance, siga recorriendo el Estado, siga fortaleciendo los cuadros de COPEI, no quiere decir que nosotros vamos a tener esa candidatura para dividir. Pero es lo que no entiendo, o sea, pero hay que ser claro, pero si no le dan cabida, entonces ¿participa o no participa como candidato? Sí participa, te lo acabo de decir. Pero no, pero si no le dan cabida en la primaria, o sea, iría compitiendo con el candidato de la... participa. Ajá, te hago una pregunta, Henry. En la primaria puede ser que salga un candidato, pero puede ser que salga otra figura que no participó en la primaria, que reúna más, es lo que te estoy preguntando, más votación. Bueno, entonces, y si Juan Carlos de aquí al 22 de octubre, él por fuera de las primarias agarra un sentimiento, agarra un sector de la oposición o se posiciona, bueno, a lo mejor el que ganó la primaria se sienta con él a favor de él, o él al contrario. Entonces, pero él no puede quedarse de brazos cruzados mientras que los demás políticos hacen su tarea. Bueno, nosotros vamos a hacer nuestra tarea de fortalecimiento. O sea, pero en todo caso depende de lo que digan los numeritos. Si se está bajo en los numeritos, entonces no participaría. Por supuesto. Participar o no participar, nosotros vamos a contribuir a la unidad. Es lo que te debe a ti despreocupar. Nosotros vamos a ayudar a la unidad de este país y no vamos a ser divisionistas ni vamos a ser... bueno, como partido político tenemos derecho a seguir transitando, promocionar nuestro nombre, avanzar, crecer y bueno, y después sentarnos, pero lo que no podemos es nosotros quedarnos de brazos cruzados esperando que vaya a pasar el 22 de octubre y tener un partido inerte que después que gane el que gane, el partido no sirve a nada porque no hicimos ningún tipo de activismo político. Entonces no, nosotros nos estamos fortaleciendo, estamos reorganizando nuestros cuadros, los estamos motivando, acabamos de hacer un acto de estructura del partido allá en Coro y bueno, y ese acto rebasó las expectativas, la gente está allí pendiente de su partido COPEI, de su fuerza, de su ideal, de su doctrina. Bueno, eso es lo que queremos hacer en cada rincón de este país para que cuando llegue el momento de nosotros hacer una gran alianza, bueno, esa alianza cuente con un partido organizado, R, para ayudar. Entiendo lo de la alianza, porque, COPEI tiene como 30 años sin llevar candidatura. Sin llevar candidatura propia. Y ustedes quieren llevar candidato propio, pero también hay que tomar en cuenta los numeritos, porque si hablan de unidad, quieren la unidad y de repente un partido o un candidato no sube, oye, habría que volcarse hacia el que mayores... Es correcto. Y Juan Carlos lo ha hecho claro. Mira, la candidatura de Juan Carlos, a lo mejor ahorita no aparecen los números, acaba de salir, 2 meses que acaba de salir la candidatura de él. Va a empezar a recorrer el país una vez más, a vender proyectos de país, toda esa serie de cuestiones que genera algún tipo de tiempo. Bueno, vamos a darle, eso es sano. Y bueno, y pasa lo que pasa, bueno, vamos al gran entendimiento nacional y buscando la unidad nacional, ratifico, en este país, porque nosotros sí creemos en eso y queremos ayudar a los venezolanos a través de la unificación a salir de esta pesadilla tan desastrosa. Ajá, Oscar, ¿y cómo evalúas tú el comportamiento de los candidatos a las primarias, de todos, sin excepción? Bueno, yo creo que están haciendo su trabajo. Yo les imploro a esos candidatos que no se descalifiquen entre ellos mismos, al contrario, todos se manejen como hermanos. Rechazo, por cierto, y me hago solidario con Capriles Radosky en el sentido de los ataques que ha recibido por algunos sectores oficialistas en algunas de sus manifestaciones. Eso hay que rechazarlo en contra de él y contra de cualquier candidato. No, en contra de lo que le hicieron a María Corina aquí también. También, bueno. Y pasó por un restaurante en aquí cerraron el restaurante y lo multaron y otras cosas que pasaron también. Bueno, todo eso hay que rechazarlo a cualquier candidato, porque
supuestamente estamos en un mundo democrático. Y en este sentido, bueno, hay que serse solidario y luchar por esa causa. Entonces, en ese sentido, los adversarios no son ellos mismos, el adversario es ese gobierno que persigue, que estimula la violencia, el que ha hecho todo para el desastre económico del país. Y bueno, y yo imploro de que que se lleven unas primarias donde salgamos fortalecidos, no peleados, no divididos, Sí. sino totalmente acuerpados para que como en familias, como hermanos, le demos en el 2024 ese gran regalo a los Sí, pero venezolanos. cuando tú hablas de eso del respeto, a veces no son los candidatos. Por ejemplo, yo hace poco veía un extracto de una entrevista de Vladimir con Benjamín Rauseo, el conde del Guácharo, y Vladimir le preguntaba por María Corina Machado y el hombre fue muy respetuoso, decía una mujer luchadora, emprendedora, que ha llevado esto luchando, o sea, con respeto. Pero si vamos aguas abajo, a veces uno está en algunos grupos políticos, oye, que empiezan a tirar de a uno al candidato del otro. Si se supone que si son opositores, y tú lo acabas de decir, el adversario es el que está Es correcto. sentado en Miraflores, el gobierno en todo caso es el adversario de la oposición Y esa es la venezolana. reflexión que hay que hacerla a todo, porque es que hay mucha gente que se dedica a esto, a la crítica, a la queja aquí en las redes sociales, pero no salen a llevar un mensaje esperanzador a la calle, no salen a llevar propuestas satisfactorias, sino ven en el teclado y descalificando inclusive Ajá, pero opositores contra escriben contra opositores en chat cerrado, pero no escriben nada, no publican nada en contra del gobierno públicamente. Es correcto. También pasa eso, también pasa Entonces, eso. ese es el llamado a la reflexión. Por ejemplo, en el caso de nosotros, COPEI, que estamos dirigiendo aquí en el Estado, ustedes nunca verán unas declaraciones de Oscar García hablando en contra de ningún dirigente de la oposición. Mi adversario yo lo tengo totalmente claro y definido, que es este gobierno hambriador. Y para allá hay que enfilar las baterías. Y las voy a enfilar con la verdad, por el camino democrático, electoral y pacífico, como siempre lo he promulgado en este accionar que yo he dirigido la política aquí en el Estado Falcón, sobre todo de mi partido político. Y a pesar de que hemos cometido errores o que se han cometido errores desde algunos sectores de la oposición, espero que hayan reflexionado, hayan entendido y avancemos. Y ya dejémonos esas descalificaciones de algunos ultrosos, diríamos así, o algunos radicales que lo que hacen es criticar y no aportan nada en lo que es el reencuentro de la gran familia venezolana para derrotar a este gobierno. Porque aquí no se trata de unificar solamente los partidos políticos en esa primaria. Aquí se trata de unificar a toda la sociedad civil, a todas las fuerzas vivas, a todos los sectores económicos, sociales y políticos para ver cómo salimos de esta situación difícil en unidad. No es fácil, pero bueno, no es imposible. Ujú. ¿Sabes que hay una tesis por ahí y se inclina más hacia el lado del gobierno que dice que los factores de la plataforma unitaria, lo que ahora llaman el G3, que fue el G4, que no quieren que María Corina participe en la primaria y que ya eso está cocinado, que será por consenso y que el candidato será Manuel Rosales porque así lo exigen los gringos? ¿Qué tienes tú que decir en ese sentido, en relación a eso? Bueno, yo siempre he dicho, Henry, yo desconozco eso en profundidad, pero yo siempre he dicho que aquí que tiene que exigirnos nosotros son los propios venezolanos. Nosotros mismos los venezolanos somos los que tenemos que tener la capacidad de resolver nuestros problemas. Por eso es que yo nunca, ni mi partido nunca acompañó la tesis de la invasión, la tesis de la sanción, la tesis del itinerato, esas tesis de fantasía, y siempre le dimos a la gente que había que actuar y pisar tierra con la verdad. Nos opusimos y COPEI participó en las elecciones, en las últimas elecciones de la Asamblea Nacional porque creíamos que teníamos que alcanzar cuotas de poder allí en ese Parlamento y hubieron sectores que llamaron a la abstención. Grueso error. Ahí tenemos una Asamblea Nacional que, por cierto, el presidente que quede va a tener que lidiar con esa Asamblea Nacional hasta que se renueva ese poder para poder gobernar. Entonces, en ese sentido ya no podemos seguir cometiendo errores y por eso yo siempre he dicho, imploro a la alta dirigencia nacional que, bueno, que si no hemos aprendido a lo largo de estos 24 años de rol tras rol, es hora de que ya pongamos las apetencias particulares y partidistas y pensemos en ese pueblo venezolano que está deseoso de cambio. Entonces no se puede permitir más error, no se puede permitir aquí que perdamos esta gran oportunidad simplemente por algunos caprichos de algunos sectores políticos. Ojalá que eso no pase así y que al contrario el resultado del 22 de octubre sea una gran fuerza que motive y llene de esperanza al pueblo de Venezuela. En el caso de ustedes de COPEI, si fuese electa María Corina Machado, ¿ustedes apoyarían a María Corina Machado? Claro, si ella se deja apoyar y el proyecto de país coincide
con todo lo que nosotros estamos planteando, por supuesto que sí, con María Corina, con Enrique Si el Conde del Capriles, Guácharo queda, con usted apoya al Conde del cualquiera, Guácharo. con cualquiera de los que de una otra manera estén posesionados o los que de una otra manera se busque un gran entendimiento. Te lo dije al principio, no estamos cerrados a la unidad. Y bueno, y Copey ha sido promotor de ello. Entonces, por eso es que queremos que la fiesta vaya en paz y ojalá nos dejen participar. Porque si no van a participar, bueno, ahí nosotros estaremos también participando en esa fiesta electoral y bueno, y el resultado allí será respetado, acatado y cumplido por todos. Ok, bien, hacemos el corte comercial. Al regreso continuaremos conversando con el abogado Oscar García, presidente de Copey en el Estado de Falcón, diputado del Consejo Legislativo del Estado de Falcón. Esto es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos. Pensamos en Miami como un lugar de gente rica, pero a 8 kilómetros de la playa hay personas que nunca vieron la playa. Yo no entendía cómo alguien vivía en esas condiciones en este país. Así que cuando organicé la Fundación Joshua's Heart, la idea era dar participación a la mayor cantidad posible de jóvenes. Pienso que pasar la antorcha y encender una nueva llama de caridad en otra persona es quizá mi misión más importante. Cada uno de nosotros marca una diferencia muy grande. De eso se trata, de contribuir y fomentar la caridad en bien de todos. La caridad está en ti. Averigua más en unavidamejor.org. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía, conversando con el abogado Oscar García, presidente de Copey en el Estado de Falcón, diputado al Consejo Legislativo del Estado Falcón. Por cierto, ¿en qué trabajan actualmente en el Estado Falcón? En el CLEF, en el Consejo Legislativo. ¿En qué están enfocados ahorita? Bueno, el Consejo Legislativo está discutiendo varias leyes que tienen que ver con el tema agrícola, económico del Estado. Esta es una ley bastante avanzada, que por cierto un representante de nosotros de la bancada opositora, Gilberto Tremón, ha sido miembro activo de ella. Tenemos la esperanza de que este año nosotros aprobemos esa ley y que cause un impacto al tema de la economía del Estado Falcón. Y bueno, y revisando otras leyes en el Estado, se han creado unas comisiones, por cierto, Henry, propuesta por mi persona, comisión especial para lo que tiene que ver con la contaminación y los derrames permanentes de petróleo en el golfete de Coro. Yo he sido muy insistente. ¿Todavía ahí. persiste eso? Mira, mucho. Y es lamentable el crimen ecológico. ¿Todavía no se ha resuelto eso? No se ha resuelto. ¿Pero no han hecho algo o no han hecho nada? Esta semana, más vale, la población de Río Seco trancó la Falcón Zulia prácticamente todo el día exigiendo que se pare eso. El tema es que lo que se dejó de hacer allí en ese golfete de Coro fue la falta de mantenimiento, la falta de inversión, y eso ha generado prácticamente un caos de esas tuberías que, bueno, que tapan un hueco aquí, una fuga. Y eso debe ser ese trabajo de PDVSA, ¿no? Y se abre, claro, el PDVSA es la principal responsable de lo que está sucediendo allí. Entonces, años de contaminaciones, que eso ha afectado ahorita
a toda esa familia de pescadores, no solamente de Río Seco, sino de aquí de Punta Cardón, todos los que conviven allí en el Golfete de Coro. Pero el drama ecológico, el daño ecológico que ahí se está generando, las especies se están ahuyentando, se están desapareciendo. Y ahorita se están viendo afectadas las familias pescadores, pero eso es ahorita. Pero ese daño va a causar impactos a las generaciones a futuro. ¿Y no se les ha ocurrido llamar la interpelación a las autoridades? Nosotros hemos del solicitado CRP? eso, pero lamentablemente, bueno, este es un gobierno que no le para. No le Ustedes presta como los diputados opositores. exacto, no le presta atención a este tipo de cosas. Ellos dicen que reciben lineamiento nacional y como tal no asisten. Y es lamentable porque, bueno, se está respetando un poder constituido como es el Consejo Legislativo, pero como ellos manejan su mayoría allí circunstancial, y ese es parte del problema. El problema es que tenemos que cambiar este sistema. Ahora, tenemos- Oscar, ¿y ustedes como diputados al Consejo Legislativo no pueden elevar eso, su voz a otra instancia, incluso instancias internacionales, que se sepa que se está haciendo un daño ecológico Claro, allí? y lo hemos hecho a fundaciones. Yo hice una entrevista, yo me monté inclusive en una lancha cuando grabamos la fuga del gas en ese golfete y bueno, y los videos fueron enviados a organismos internacionales para que se sepa ese crimen ecológico. Hemos enviado videos de los propios pescadores, de las denuncias que se han realizado allí. Los pescadores han ido en comisión a Caracas, a la Asamblea Nacional, y bueno, y prácticamente les maman el gallo en este sentido, porque lamentablemente tenemos un gobierno indolente que no da solución a esta situación tan difícil que están viviendo los habitantes del Golfete de Coro. Bueno, una situación totalmente difícil que ahí estamos nosotros de otra manera siguiendo denunciando y haciéndole el llamado a la reflexión al gobierno a que tome cartas en el asunto inmediatamente. Pero a veces también yo los entiendo, Henry. PDVSA es la mayor responsable de eso. ¿Pero en qué estatus está PDVSA? ¿Y por qué está en ese estatus? Bueno, porque ellos mismos la saquearon, la quebraron y se robaron toda la plata. Y no solamente es ahorita con el escándalo de Traer el Examen. Rafael Ramírez, que fue ministro de Chávez por muchos años, bueno, también saqueó a PDVSA y eso es público notorio y denunciado por ellos mismos. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, que tengamos esos derrames petroleros, esa contaminación, que no haya gasolina, que haya problemas de gas, que tenemos un país petrolero, pero que lamentablemente sus venezolanos pasan trabajo con los beneficios que deberían generar la industria petrolera. Entonces, estamos viviendo momentos difíciles que afectan también la economía, porque a través de lo que recibe PDVSA genera el ingreso bruto del país. Sí, Bueno, y que Oscar, pero usted no ha recibido respuesta de esas instancias nada, nacionales e nada. internacionales, no gobierno. Sabe que el gobierno, si no quiere hacer nada, no hace nada. Pues, eso es un daño ecológico y eso Es un crimen, es un crimen. de lesa Claro, humanidad. eso es un crimen. Pero, No hemos caramba, recibido, pero hay defensores del ecosistema que pudieran pronunciarse internacionalmente y eso y elevar la voz en el Exacto. mundo. Hasta ahora no hemos recibido, yo creo que están analizando el caso, nombrarán una comisión a ver si se acercan al sitio, pero lo importante es que estamos haciendo todas las gestiones. Y ahorita con los avances tecnológicos llegamos a todos los organismos, a la OEA, organismos internacionales de derechos humanos. Hay comisiones en Coro, por ejemplo, de gente que trabaja con el tema del ambiente, bueno, y también están en el caso. Pero bueno, estamos en un sistema totalmente bloqueado, un sistema que, bueno, que arremete contra todas las instituciones nacionales e internacionales, y bueno, y que lamentablemente a veces la respuesta no es tan efectiva como nosotros la queremos esperar. Pero sin embargo, esos son hechos que no prescriben. Los responsables de haber permitido todo ese daño al ecosistema marítimo, de una otra manera, bueno, pagarán cuando este sistema ¿Qué tiempo cambie. lleva eso ya? Esa No, eso es anomalía? años. La denuncia que tenemos es más de 4 o 5 años, donde ha habido derrames permanentes, constantes, de gas, Caramba. de petróleo. Y bueno, te doy un ejemplo. Río Seco era por excelencia una zona productora de camarón tití, y ahora esas vedas de camarones se perdieron, se desaparecieron, simplemente, bueno, por la gran contaminación. Ahí mismo en ese golfete hay una pequeña isla que recibía aves totalmente de diferentes partes del mundo. Bueno, eso se ha ahuyentado por el derrame petrolero que se acumula alrededor de esa pequeña isla. Entonces son situaciones que, bueno, que repito, a lo mejor nosotros las estamos viendo ahorita, pero en el futuro ni siquiera las van a ver, pero que va a causar ese daño lamentablemente ecológico con el Golfete de Coro. Bueno, el llamado a los representantes de PDVSA, al mismo gobernador del Estado Falcón se lo hemos dicho, usted es la primera autoridad electa por este pueblo del Estado Falcón, usted tiene que ponerse al frente y si tiene que encadenarse ya en PDVSA para tratar de buscar una solución en representación del pueblo del Estado Falcón, bueno, tiene que hacerlo con los pescadores, con su pueblo que lo llevaron a ser gobernador de este estado. No se haga de la vista gorda y simplemente actúe en beneficio de los falconianos, por lo menos
actúe hasta que esto cumpla su periodo gubernamental. Sí, ¿y qué otra cuestión estarían ustedes batallando ahí en el Consejo Legislativo? Bueno, también nosotros estamos haciendo mucho seguimiento a lo que es el tema hídrico de Falcón. El problema de hídrico sigue todavía difícil. Nosotros dimos un voto de confianza al cambio de la nueva gerencia de Hidrofalcón, con esta designación de este señor, y como buen abogado, nosotros decimos que bueno, el beneficio de la duda, pero pareciera que los problemas se han acrecentado, Henry, en el tema hídrico. La península paraguaná sigue viviendo momentos difíciles y nos preocupa algo, que ya dimos la alerta, ojalá que no vaya a pasar, o es que pretenden privatizar el agua. Hablen claro también a los falconianos, porque a Punto Fijo le están diciendo y le están dando opciones, pero es agua privatizada. Si quieren agua, cómprenla. Cuando ese es un servicio gratuito, público. La información que tenemos es que ha habido problemas de agua porque, bueno, en refinería se dañó la salinizadora y están enviando y bombeando el agua para la industria. Prefiere que la privatice, pero que la gente le llegue el agua a su casa abriendo el grifo. Está bien, que la gente tenga opción. Claro. Yo consumo No, abriendo el grifo y punto, que no te falte el agua nunca, pues, pero privatiza, pero que nunca te falte el agua. Es correcto. Y en este sentido, bueno, el tema del agua, apostamos a que eso se mejore. Nosotros estamos exigiendo el Parlamento Regional a la nueva gerencia de Hidrofalcón que nos den el plan de emergencia, de contingencia, en estos 3 meses, para ver cómo ellos van a combatir la crisis hídrica en el estado de Falcón y nosotros poder tener una claridad e informarle al pueblo del estado de Falcón sobre el tema dramático del agua. Otra cosa que nos está preocupando es el tema eléctrico. Bueno, los apagones se incrementaron más en estos últimos tiempos. Bueno, José Luis Martínez dio unas declaraciones que es por el tiempo climático. Yo creo que es por el tiempo que no le hacen inversiones a las plantas, a los tendidos eléctricos, al sistema eléctrico del estado de Falcón. Y es difícil la situación de apagones constantes, permanentes, no solamente en Punto Fijo, en Coro y en todo el estado de Falcón. Sí, pero en Punto Fijo llevamos la peor parte. Entonces, y ahora hace rato que antes de que se vaya, hay un bajón. Sí. Entonces después se va, se avisa con un bajón y se va. Y entonces también hay apagones en varios estados del país, lo cual significa que la cuestión está bastante delicada, Entonces, peligrosa, ¿no? Esto ha sido producto también de la incapacidad, de la indolencia, pero sobre todo de la corrupción del manejo de los recursos económicos para la materia hídrica. Aquí mucha gente, bueno, ahorita está de moda traer el examen, tuvo a Rafael Ramírez, pero es que ustedes no se acuerdan de Jessy Chacón, que también fue denunciado por robarse un poco de recursos económicos supuestamente de la Corporación Eléctrica de Venezuela. Entonces, bueno, el saqueo que le han hecho a Venezuela es de cálculos ilimitados y que las consecuencias lo estamos pagando todos los venezolanos. Sí, bien, hacemos el corte comercial, al regreso venimos ya con nuestro último segmento, conversando con el abogado Óscar García, presidente de COPEI en el Estado de Falcón, diputado del Consejo Legislativo del Estado de Falcón. Esto es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos. La amistad, pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor.
Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Ya este es nuestro último segmento, conversando con el abogado Oscar García, presidente de COPEI en el Estado Falcón, diputado del Consejo Legislativo del Estado Falcón. Información que tengo acá, Interlaces, en la última encuesta que hizo en el mes de mayo, da como resultado que María Corina Machado lidera la intención de voto de las primarias con un 69% de intención de voto, seguido de Benjamín Rauseo del Conde del Guácharo con un 16%, le siguen Manuel Rosales y Enrique Capriles, pero María Corina Machado lleva un 69% de intención de votos, mientras que Benjamín Rauseo en el segundo lugar, 16%, mientras que los que tienen una opinión negativa de la oposición venezolana, el exdiputado Juan Guaidó la lidera, en el segundo puesto Julio Borges y Henry Ramos Salud. ¿Qué opinión te merece esa que María Corina lidera la intención de voto en las primarias? Bueno, yo creo que aquí hay una lluvia de encuestas donde en los últimos días he visto varias donde María Corina lidera, donde el Conde del Guácharo, aparece también Rosales, Capriles. El tema es que eso se capitalice el día de las primarias. Recuérdense que las primarias es un evento electoral, bueno, que es diferente a un proceso electoral abierto, generalizado. Entonces tú puedes tener una opinión ahorita y ese día a lo mejor la manifiestas o no. Todo depende de cómo se mantenga la campaña de cada candidato y cómo estimule a la gente para que salga masivamente el día de las primarias, hablando. Repito que es otro proceso totalmente distinto al proceso general. Es un gran reto de, bueno, que los que estén allí participando mantengan su liderazgo, mantengan su intención de voto, pero sobre todo que lo hagan efectivo el día de. Yo puedo tener unas intenciones de mucha gente, pero que se haga efectivo el día de es el gran reto. Entonces, bueno, les deseo suerte a todos y, bueno, y que salgan más favorecidos, que la gente decida en ese momento. Yo apuesto que las primarias, porque las encuestas también dicen que de las primarias solamente un factor del 10% estaría en la intención de la población en participar. Yo espero que eso crezca más, que avance al 20, al 30%, 40%, para que sea una fiesta electoral y, bueno, y ese 80% que manifiesta descontento con este gobierno, lo manifiesta también en esas primarias para que ese candidato que salga electo allí salga con mucha fortaleza y sin duda alguna se convierta en el próximo presidente de la República de Venezuela. ¿Tú crees que el gobierno pueda tener la manera de torpedear, algunos consideran que puede ser a través del CNE, pero que el gobierno pueda torpedear las primarias, pueda meterse ahí y hacer que las primarias no se den? Mira, el gobierno va a tratar de hacer todo su juego político como siempre lo ha hecho, pero Andy, yo digo que tiene que haber la suficiente madurez de los organizadores de estas primarias. Yo creo que los que dirigen las primarias son gente seria. Pero no solamente la Comisión Nacional de Primarias, sino que de los partidos políticos y sus representantes. Bueno, la madurez debe venir de parte. En política, Henry, se vale de todo, pero ya el protagonista no tienen que ser tanto los partidos políticos, sino el pueblo y la gente que van a ser los verdaderos protagonistas de esas primarias o de cualquier tipo de elecciones que venga aquí en adelante. El gobierno tratará de hacer algunos juegos, pero bueno, la gente está en la capacidad de sobrepasar eso. Y bueno, y buscar el efecto de Barinas. ¿Cuánto no hizo el gobierno para ganar las elecciones en Barinas? Y no pudo porque la gente fue como un río humano que se creció y eso no lo para nadie. Bueno, eso se tiene que transformar nuevamente, y no solamente en las primarias, sino en el 2024, que ese río humano, así vayan 2 o 3 candidatos de la oposición, bueno, sobrepase por la persona que mayor tenga aceptación y logremos alcanzar el triunfo. Sí. Que es factible, porque es que si todos esos números te dicen que el 80, 79, 80% de la población está descontento con Nicolás Maduro y que no están dispuestos a votar por ese candidato, bueno, y el gobierno no pasa del 20%, bueno, todavía te quedan 60 o 80% de intención de que tú puedes allí, con el que tenga 40%, 25, 30%, están los papeles de ganar la presidencia de la República. Entonces la gente se va a ir allá. La gente va a apostar por el que tenga mayor opción, el que le genere confianza, el que internalice su proyecto de país. Y bueno, y eso va a ser un río que no va para nadie. Oscar, porque a legua se ve que el próximo presidente de Venezuela, en la próxima elección presidencial, va a salir de la primaria. Entonces, Dios quiera que sí. Tanto la plataforma unitaria, la Comisión Nacional de Primarias, los partidos políticos, los candidatos y muy especialmente el ciudadano, la ciudadanía, si quieren cambiar el país, allí tienen la oportunidad. Dios quiera que sí, Henry, y que no sean los mismos actores protagonistas de la primaria que entorpezcan ese gran proceso y esa gran oportunidad. Ojalá que no. Sino que al contrario, lleven todo en sana paz y con efectividad. ¿Y de qué manera pudieran entorpecer a la misma gente de la plataforma unitaria o de la plataforma? Bueno, que se empiecen a atacar entre ellos mismos, a descalificarse, a cuestionarse, a generar desconfianza entre ellos mismos.
Eso no debería pasar más nunca, al contrario. Claro. Genérense confianza ustedes mismos para que le generen confianza al electorado. Y que ese 10% que manifiesta hoy participar en la primaria crezca, que sea más amplio para que la gente se sienta comprometida con lo que se eligió Sí. en ese proceso Ahora, electoral. Oscar, tú tienes buen olfato político. La elección presidencial. Pasemos la página con la primaria. La elección presidencial. El chavismo pierde. Maduro se va de la presidencia de la República. ¿Qué va a pasar con el chavismo que queda todavía incrustado ahí en el Estado venezolano? Es decir, un año más la Asamblea Nacional y el resto de los sectores del Estado venezolano todavía son proclives al chavismo. ¿Qué va a pasar con ese chavismo? Hay que convivir, Sí, pero me refiero, ¿cuál crees tú va a ser la reacción de ellos? ¿Ellos van a convivir o van a echar varilla? Bueno, todo depende del liderazgo que asuma la presidencia de la República, que tiene que ser un presidente de unidad nacional, que llame al gran entendimiento de todos los venezolanos en beneficio de la población y que no venga a confrontar como lo hizo este gobierno. Yo gano la presidencia y vengo a atacar a la Fuerza Armada, vengo a atacar al Tribunal Supremo de Justicia, ya la confrontación, lo que nos ha traído a nosotros es retraso. Aquí tenemos que buscar el gran entendimiento, la gran unidad, y para eso el líder o lideresa que gane la presidencia de la República tiene que hacer ese llamado de entendimiento, por lo menos hasta que se le venza su periodo constitucional. Y bueno, y tratar de conllevar eso, y bueno, y cuando llegue el proceso democrático, cambiarlo por la vía democrática electoral. Pero el próximo presidente de Venezuela tiene que cambiar la Fuerza Armada Nacional, porque tiene una Fuerza Armada que ¿Y idolatra, quién ha dicho que no? Que idolatra a Hugo Chávez, que idolatra el chavismo, que idolatra el socialismo, que se declara antiimperialista. O sea, el próximo presidente tiene que cambiar esa ¿Pero quién ha la ideología de esa Fuerza Pero Armada. ¿quién ha dicho que no? Y los altos mandos descabezarlos y colocar allí militares que su prioridad sea la república, no un sistema político. Es correcto, un a la partido, ni un Constitución, presidente. que respeten a la Constitución. ¿Quién ha dicho que no? Por supuesto que sí, pero tiene que generar ahorita confianza hacia ese componente militar para que de una otra manera, bueno, sienta respeto con la figura que vaya a ser el próximo presidente de la República. Pero tú no puedes construir un discurso desde ya de ahorita, que fue el error del 2015, cuando te dieron las 2/3 partes, ganaste la Asamblea Nacional, y dijiste, ustedes militares son unos vagabundos y tienen que ir presos. ¿Qué hicieron los militares? Se acuerparon y se mantuvieron ahí firmes defendiendo al gobierno, que de otra manera no era amenaza para ellos. Pero hay militares vagabundos, eso es cierto. Ciertamente, Hay militares pero tú vagabundos. tienes que desmontar con inteligencia. No, claro, por No supuesto. con violencia. Estamos de acuerdo. Ni con tu, ni Claro, con- estamos de acuerdo. Entonces, la política ahorita es de alta inteligencia, de alta madurez política, no de violencia, ni de insultos, ni de descalificaciones. Por supuesto que aquí tiene que pagar el que cometió crimen de lesa humanidad o que se robaron los recursos económicos. Eso llegará a su momento, pero tú tienes que actuar con inteligencia. Porque si tú amenazas a alguien, esa persona que estás amenazando no te va a esperar con los brazos abiertos para que tú lo liquides. Él se va también a trincherar, Así es. a esperarte. Entonces, Así bueno, es. ahí es donde tú tienes que utilizar la alta política. Hay que actuar con inteligencia y con cautela. Y bueno, para poder darle estabilidad a este país, Así es. que es ya lo que requerimos ya, pues, estabilidad para gobernar. Y el resto de la sociedad venezolana, que fue chavista, los que aún son chavistas, esos 3 millones y tanto, algunos ya hablan de hasta 4 millones, ¿no? Cosa que no creo. ¿Qué va a pasar con esa gente? Muchos de esos chavistas, incluso chavistas radicales, eran copellanos radicales o adecos radicales, muy especialmente copellanos radicales. ¿Esa gente volverá con los partidos tradicionales o nuevos partidos políticos? ¿O se alejará de la política, formará parte de la nueva antipolítica? Bueno, el gobierno va a tener una oportunidad de ser oposición. Veremos cómo ellos capitalizan la oposición. Si se quedan como opositor o simplemente van al oportunismo político, que eso es también natural en todos los procesos electorales. Ejemplo, el madurismo desaparece. Quedaría el chavismo originario, esos chavistas que fueron fieles a las proceso. ideas de Yo creo Chávez que y esa sí. gente. Yo creo Eso le quiere quedar como sí, fuerza política. Porque es que Maduro no representa la fuerza revolucionaria y bolivariana como la expresó Chávez en su momento, que encantó a la mayoría de los venezolanos, eso hay que reconocerlo. Claro. El sentimiento lo tienen a favor de Chávez y no a favor de Maduro. Inclusive ellos tienen también sus problemas internos. Lo que pasa es que no lo dicen tanto como lo saca la oposición, pero el gobierno también tiene sus problemas serios Sí, porque son muy disciplinados. internamente. En el PSV son muy disciplinados. Ah. Bien, Oscar, estamos llegando al final del programa. ¿Con qué quieres cerrar el punto fijo de opinión de esta noche? Bueno, Henry, agradeciéndote una vez más A su por la orden invitación siempre. a este programa. A su orden siempre, ¿no? Y bueno, así como empecé, solidario con el pueblo de Venezuela, con el pueblo de Falcón, seguimos luchando, seguimos avanzando. El Partido Social Cristiano COPEI va a seguir trabajando para enarbolar las banderas de la unidad, del entendimiento, del raciocinio, en beneficio de que haya una sola candidatura que permita el cambio político en Venezuela en el año 2024. Y ahí estaremos las capellanas y copellanos del Estado Falcón en esa lucha y en esa tarea.
Bien, gracias al abogado Oscar García, presidente de COPEI en el Estado Falcón, diputado del Consejo Legislativo del Estado Falcón. A ustedes muchísimas gracias por la atención dispensada. La invitación es cordial para mañana cuando desde las 10 y hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falconía. Buenas noches, un abrazo hasta mañana y Dios les bendiga.